Hola, bienvenidos a Ven, sígueme con Salomón Aicho. Continuamos estudiando el libro del Antiguo Testamento. Hoy tenemos un tema muy especial. No hay Dios que pueda librar como este. ¿Sí? Esta frase ha sido extraída de Daniel capítulo 3, versículo 29. No hay Dios que pueda librar como este. Lo dijo el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Muy bien, vamos a estudiar Daniel, el capítulo 1 al 6. Esta clase corresponde a partir del 31 de octubre, lunes 31 de octubre, hasta el domingo 6 de noviembre. Muy bien, entonces damos inicio con la introducción, que se encuentra en el manual de Ven, sígueme, que les insto a que puedan estudiarlo, tanto individualmente como en familia. Muy bien, nos dice la parte introductoria del manual, nos dice que lo más probable es que nadie le amenace con arrojarlo a un horno ardiente o un foso de leones por causa de su fe en Jesucristo. No obstante, ninguno de nosotros pasa por la vida sin alguna prueba de fe. Todos podemos sacar provecho del ejemplo de personas como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Fueron llevados cautivos por el poderoso imperio babilónico cuando eran muchachos. Aquellos jóvenes se hallaban rodeados por una cultura desconocida, que tenía valores diferentes, y afrontaban grandes tentaciones a abandonar sus creencias y sus tradiciones rectas. Sin embargo, se mantuvieron leales a sus convenios. Tal como José en Egipto y Esther en Persia, en Babilonia, Daniel y sus amigos conservaron su fe en Dios. Y él obró milagros que todavía inspiran a los creyentes hasta el día de hoy. Para muchos son nuestros héroes. Muy bien, ¿cómo hallaron la fortaleza para mantenerse tan fieles? Pues hicieron las cosas pequeñas y sencillas que Dios nos ha pedido a todos que hagamos. Orar, ayunar, elegir buenos amigos, confiar en Dios y ser una luz para los demás. Conforme nos fortalecemos al hacer esas mismas cosas pequeñas y sencillas, podemos afrontar con fe los leones y los hornos ardientes de nuestra vida. Muy bien, vamos a dar inicio entonces con el tema 1, que lleva el título de Podemos confiar en el Señor cuando nuestra fe se ponga a prueba. Muy bien, entonces empezamos. La historia de Craig Hyman. Craig Hyman, un miembro de la iglesia, era capitán del equipo de atletismo de su universidad. La noche antes de una importante carrera de atletismo, el entrenador de Craig le ofreció algo de vino para que se animara. Después que Craig se hubo negado 2 veces a beber el vino, el entrenador dijo: «Recuerda, Craig, eres el capitán del equipo y quien obtiene más puntos. 14,000 alumnos esperan que tú ganes este campeonato. Si no fallas, estamos perdidos. Yo sé lo que es bueno para ti», le dijo su entrenador. Aquí la pregunta: ¿por qué podría haber sido difícil para Craig guardar la palabra de sabiduría en esa situación? ¿En qué otras situaciones la gente podría sentirse presionada a quebrantar la palabra de sabiduría?
Sería muy bueno que pudieran responder esas preguntas en los comentarios de este canal. Proseguimos. Vamos a estudiar directamente ya a Daniel, el capítulo 1. Veamos. El versículo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel y del linaje real y de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese defecto alguno, y de buen parecer, y aptos para toda sabiduría, y sabios en ciencia, y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Veamos una parte del video para poder comprender y entender mejor. Bien, veamos. Aquí están en Babilonia, y el universo les rodea. Y dijo el rey a Aspenaz que trajese de los hijos de Israel y del linaje real y de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese defecto alguno, y de buen parecer, y aptos para toda sabiduría, y sabios en ciencia y de buen entendimiento, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. El joven alto en el centro. Es Daniel, un hebreo al que el rey ha llamado Belsasar. El banquete está listo. Y les señaló el rey ración para cada día de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los formase durante 3 años, para que al fin de ellos entrasen al servicio del rey. Salve y gran honor al rey Nabucodonosor. ¡Salve, Nabucodonosor! De ahora en adelante se alimentarán de la carne y vino del rey de los más sabios, el futuro de Babilonia. Venid, comed. Y estaban entre ellos de los hijos de Judá, a los que había nombrado Belsasar, Sadrach, Mesac y Abednego. Belsasar, Maestro, come, bebe. Honra al gran Nabucodonosor, protector de la corona que os ha proveído vuestro festín. honro a Nabucodonosor y sus muchos nombres, noble Aspenas, pero no puedo tomar su vino, ni estos mis hermanos. Seguramente cualquier enfermedad que tengan se curará con el vino más puro del reino. He hecho un juramento, un convenio de mis antepasados. No puedo participar de esas carnes ni vino. Ni yo, señor. La casa de Judá ya no existe. No hay ningún convenio. Solo el poder de Nimrod y la gloria de Bel. Habla con juicio, Belsasar. Porque temo a mi señor el rey, que me ha dicho lo que comeréis y beberéis.
¿Por qué habrá de ver sus rostros más pálidos que los demás? ¿Pondréis en peligro mi cabeza ante el rey? Maestro, te ruego que hagas la prueba por 10 días. Danos legumbres en lugar de carne, agua en lugar de vino. Luego compara nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey. Y haz con tus siervos según tú lo decidas. Haz lo que dice. Por 10 días. Muy bien. ¿Por qué creen que Daniel no aceptó la comida del rey, sus manjares, su vino? Igualmente sus compañeros Sadrach, Mesach y Abednego. Quizá muchos de nosotros, si hubiera estado en sus circunstancias, que estar en la casa de un rey, con todos esos manjares, con toda esa vestimenta, nos hubiera absorbido. Pero ¿por qué ni él no lo hizo y sus compañeros? Veamos la respuesta que se encuentra en el versículo 8 de Daniel, capítulo 1. Y dice así: Y Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Él se había propuesto en su corazón, con anterioridad, hace mucho tiempo, de guardar los mandamientos de Dios y guardar los convenios que había hecho con su Dios, con el Dios de Israel. Proseguimos. Y Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. ¿Qué significa contaminar o contaminarse? ¿Qué es lo que sabía él de esta palabra? Que no propuso contaminar su corazón, su vida. Veamos lo que dice. Contaminar significa profanar o volver algo impuro o sucio. Quizás Daniel haya considerado que participar de la comida y del vino lo contaminaría, porque según la costumbre de la época, a veces se ofrecía primero una parte de esos alimentos como sacrificio a los dioses babilónicos. Consumir tales alimentos podría haberse considerado como participar en la adoración de dioses falsos. También es posible que algunos de los alimentos estuvieran prohibidos por la ley de Moisés. Muy bien, ahora sabemos por qué Daniel y sus amigos no quisieron contaminarse con la ración de la comida del rey, ni con el vino que ellos bebían. Muy bien, proseguimos. El elder David R. Stone dijo al respecto: debemos entender sin duda la presión que se ejercía sobre esos 4 jóvenes. El poder de los conquistadores se los había llevado cautivos y se encontraban en casa de un rey que tenía poder para quitarles la vida si se le antojaba. Y aún así, Daniel y sus hermanos rechazaron hacer lo que consideraban incorrecto.
¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a rechazar lo que consideramos incorrecto? Rechazar las cosas que haría que nosotros violemos los convenios que hemos hecho con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Proseguimos. Continuamos en el capítulo 1 de Daniel, verso 17. Y a estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento y aptitud para aprender todas las letras y sabiduría, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y todo sueño. Fíjense en la bendición que recibieron aquellos muchachos por parte de Dios al guardar los mandamientos, al ser leal y fiel a los convenios que habían hecho con Él, al no contaminarse con las cosas del mundo, con las acciones del mundo. Estos 4 muchachos recibieron como recompensa de Dios la bendición de obtener mayor conocimiento y aptitud para aprender todas las letras y sabiduría del imperio de Babilonia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y todo sueño. Él podía comprender toda visión y todo sueño. El Señor le dio ese conocimiento y esa aptitud. Qué gran bendición recibieron estos 4 muchachos. Siempre hay recompensa cuando hacemos lo bueno. Dios lo ha prometido y Dios lo cumple. Proseguimos. Principio que hemos aprendido. Si guardamos las leyes del Señor, Él nos bendecirá física y espiritualmente. Tengamos confianza en el Señor. Guardemos su palabra. Guardemos los mandamientos que Dios nos ha dado. Y Él nos bendecirá física y espiritualmente. Tal como lo bendijo a esos 4 jóvenes. A Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego. Proseguimos. El Elder Boyka Packer al respecto dijo: he llegado a creer que el propósito fundamental de la palabra de sabiduría está íntimamente ligado a la revelación. Si una persona que se encuentra presa de los efectos de las mencionadas sustancias apenas puede entender unas simples palabras, ¿cómo podrá percibir los susurros del espíritu que apelan a sus sentimientos más delicados? Pese a lo valioso de la palabra de sabiduría como ley de salud, puede resultarles de mayor valor en lo espiritual y en lo físico. Me gustan las últimas palabras que dijo el elder, el presidente Boyka Packer. La palabra de sabiduría como ley de salud puede resultarles de mayor valor en lo espiritual que en lo físico. Puede valernos de mayor valor en lo espiritual que en lo físico. Pero si nuestro espíritu se eleva, también lo físico seremos santificados. Que podamos guardar la palabra de sabiduría. Esta hermosa ley tiene promesas eternas.
Y si no nos contaminamos con las cosas del mundo y con los alimentos del mundo, tendremos cuerpos físicos saludables y un espíritu saludable. Es cierto, y en la palabra de Dios, en la palabra de sabiduría, que está registrada en Doctrina y Convenios 89, no se prohíbe comer la carne. Pero el Señor lo dice. El Dios Todopoderoso que sabe todas las cosas. Él dice, pero a mí me complace que no se coman, salvo en épocas de hambre. ¿A qué se refiere época de hambre? Épocas de hambruno, cuando no haya granos, cuando no haya frutas, cuando no haya nada. Lo único que nos queda es ir a cazar animales y a comerlos para sobrevivir, para subsistir. Asimismo, y tantas enfermedades que existen hoy por transgredir esa ley. Dos opciones. ¿Queremos tener un cuerpo saludable físicamente y espiritualmente? Le complacemos a Dios, nuestro Padre Celestial, que sabe todas las cosas. Él conoce los elementos químicos que contiene un animal y lo que produce en nuestro cuerpo cuando la ingerimos, cuando la consumimos. Además, no todos los granos es bueno para el hombre, pero a muchos de esos granos lo consumimos el hombre. Y por eso andamos enfermos. Por eso tantos miles de enfermedades. La avena no es para el hombre. Son para los animales. Pero nosotros lo consumimos. El maíz no es para el hombre, sino para los animales. El centeno y otros granos que están registrados en Doctrina y Convenio 89. Está demostrado científicamente que si alguien se quiere sanar del asma, no debe consumir leche, no debe consumir avena, y es más, ni azúcar. Ahora, si quiere endulzar, pues lo tendrá que endulzar directamente del jugo de la caña de azúcar. Porque esa sí es vegetal. Si nosotros nos fijamos y guardamos la palabra de sabiduría, nos va a resultar de mayor beneficio espiritual que en lo físico. Y lo espiritual y lo físico van de la mano. Estaremos más saludables, repito, espiritualmente y físicamente. Proseguimos. Continuamos con la historia de nuestro hermano Cret Haimon. Vamos a ver qué sucedió ante la invitación de su entrenador, ante el desafío, e incluso ante la amenaza de su entrenador y ante la presión de su entrenador. Veamos. Después que salió el entrenador de Cret, este se inquietó porque su negativa a beber el vino hiciese que su universidad perdiera la competición de atletismo. Se arrodilló y pidió al Señor que le diera un testimonio sobre la procedencia de la palabra de sabiduría. A la mañana siguiente,
Todos los jóvenes de su equipo estaban enfermos. El desempeño deportivo de ellos en las competiciones fue menor al usual. Incluso uno de ellos estaba demasiado enfermo para participar. A pesar de caerse al comienzo de los 91 metros planos, 100 yardas, Gret se levantó y ganó la carrera. Más tarde ese día se le obligó a disputar la carrera final de 201 metros a pesar de no haber tenido más de 5 minutos para descansar tras ganar la semifinal. También ganó esa carrera y superó la máxima marca de esa categoría hasta ese momento. ¡Qué bendición también recibió Gret al confiar en el Señor y a guardar el mandamiento del Señor! Igual que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. El Señor bendice a los que confían en Él y guardan su palabra. Dios es un Dios de milagros, y ese Dios de milagros lo tenemos con nosotros. Él preside y Él nos dirige. Proseguimos. Aquella noche, Gret, Simon, recordó la pregunta que había hecho al Señor acerca de la palabra de sabiduría. Mientras se hallaba en la cama reflexionando sobre los acontecimientos del día, recibió la seguridad de que la palabra de sabiduría era de Dios. Y yo sé, mis queridos hermanos y hermanas, que la palabra de sabiduría es de Dios. Del Dios que sabe todo. Del Creador de nuestro Creador. Él creó nuestro cuerpo y Él sabe lo que necesita nuestro cuerpo. Lo que hace funcionar a nuestro cuerpo. Proseguimos. Principio que hemos aprendido. Si somos fieles al Señor, bajo cualquier circunstancia, como las de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, como la de Gret, otras circunstancias que pueda estar pasándonos a nosotros, si somos fieles al Señor, entonces Él nos enaltecerá. ¡Qué bendición! ¡Qué gran bendición recibimos de Dios! Proseguimos. Daniel 3. Capítulo 3. El rey Nabucodonosor, posiblemente años después, hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia, tal como vemos en la figura. Una estatua de oro. Veamos el video de lo que sucedió con nuestros queridos hermanos, fieles y leales, Sadrach, Mesach y Abednego. Sadrach, Mesach y Abednego. Una peligrosa prueba de fe. El rey Nabucodonosor construyó una estatua de oro gigantesca y obligó a su pueblo a adorarla. Si se negaban, los echarían a un horno ardiente. Los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego amaban a Jehová y no quisieron adorar al Dios falso del rey. El rey se enojó con ellos. Los 3 amigos dijeron al rey que solo adorarían a Dios. Creían que Dios podría protegerlos, pero aunque no los salvara, ellos defenderían sus creencias.
El rey estaba furioso con Sadrach, Mesach y Abednego. Hizo que los arrojaran al horno de fuego. Pero cuando el rey miró dentro del horno, se sorprendió al ver a un ser celestial en el fuego con los 3 hombres. El fuego no les hizo daño. El rey llamó a Sadrach, Mesach y Abednego y ellos salieron del horno. El fuego no les había hecho daño, ni les había quemado la ropa. Sadrach, Mesach y Abednego obedecieron los mandamientos de Dios aun cuando sus vidas estaban en peligro. Su ejemplo ayudó al rey a creer en Dios. Muy bien. Versículo 17. Si es así, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos. Fueron las palabras de Sadrach, Mesach y Abednego. Si es así, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tus manos, oh rey, Él nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Qué valentía de aquellos jóvenes! El elder Dennis E. Simons nos dijo: nuestras escrituras y nuestra historia están repletas de relatos de grandes hombres y mujeres de Dios que creían que Él los libraría, y si no, demostraron que igual confiaban y eran leales. Él tiene el poder, pero nuestra es la prueba. ¿Qué espera el Señor de nosotros con respecto a nuestras dificultades? Espera que hagamos todo lo que podamos. Él tiene el poder, pero nuestra es la prueba. Nuevamente, ¿qué espera el Señor de nosotros con respecto a nuestras dificultades? Espera que hagamos todo lo que podamos. Debemos tener la misma fe que Sadrach, Mesach y Abednego. Nuestro Dios nos librará del ridículo y de la persecución. Y si no, de enfermedades y dolencias. Y si no, de la soledad, de la depresión y el temor. Y si no, de amenazas, de acusaciones e inseguridad. Y si no, de la muerte o de daño de nuestros seres queridos. Y si no, confiaremos en el Señor. Tendremos fe en el Señor Jesucristo sabiendo que si hacemos todo lo que podamos, a su tiempo y a su manera seremos librados y recibiremos todo lo que Él tiene. Qué maravillosas palabras del elder Dennis Simons. Principio que hemos aprendido. Demostramos nuestra fe en el Señor cuando escogemos obedecerlo, sin importar las consecuencias. Qué hermoso principio hemos aprendido hoy. Proseguimos. Tema 2. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es el reino de Dios sobre la tierra. Muy bien. Daniel capítulo 2 y el verso 1 dice: y en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor sueños.
y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Verso 2 dice, y mandó el rey llamar a magos, astrólogos, y a encantadores, y a caldeos, para que dijesen al rey sus sueños. Vinieron pues, y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he soñado un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Continuemos con los restos de esta historia al ver el siguiente video. Muy bien, veamos entonces Daniel y el sueño del rey. He tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por entenderlo. Rey, vive para siempre. Di el sueño a tus siervos, y así te mostraremos toda la interpretación. ¡Es que ya lo he olvidado! Si vosotros no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas las haré muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Yo sé, oh rey, de muchas clases de sueños y fugaces imágenes. Pero solo si tú, oh noble rey, nos dices el sueño, podremos tus fieles siervos mostrarte la interpretación. Todos vosotros me habéis preparado una respuesta mentirosa, esperando que pase el tiempo y entonces se me olvide.
Decidme el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. No hay hombre que pueda declararlo. Ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. El asunto es demasiado difícil y no hay quien pueda declarar el sueño, salvo los dioses. ¡Fuera! ¡Fuera! Mátalos. Mátalos a todos. Arioc, ¿qué es este decreto? ¿Qué de los sabios de Babilonia? Muerte. ¿Por qué el decreto tan apresurado? Luego de estas guerras, la sangre de Judá, Asiria y Asia, la batalla más grande está dentro del alma del rey en este momento. Tu vida por un sueño. Un sueño que el rey no revela. ¿Un sueño? Arioc, espera. No es necesario. Llévame ante el rey. Puedo decirle el sueño. De rodillas. Habla. Oh, rey. Si me das tiempo, te mostraré el sueño y también su interpretación. Mi rey, ¿qué se puede perder? Un día, Daniel, que los dioses, que tu Dios te ayude. Belsasar, el más sabio de los jóvenes. ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que he visto y la interpretación de él? Hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ocurrirá en los postreros días. He aquí tu sueño, y las visiones que has tenido en tu cama son estas. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, de gloria sublime, estaba ante ti, y su aspecto era terrible. La cabeza era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. Muy bien. Realmente una maravillosa
experiencia nos da Daniel. Y cómo el Señor puede revelar a sus hijos fieles y salvarles de una muerte segura. Este sueño registrado en Daniel capítulo 2, en los versículos 31 al 35, ¿qué es lo que había visto el rey Nabucodonosor? Había visto una estatua, como lo que ven en la figura. La cabeza era de oro, representaba al imperio babilónico, a él, Nabucodonosor. El pecho, los brazos de plata, representaba a los medos y persas, el tiempo de Ciro el Grande. Y de bronce, los falsos vestidos, los muslos, representaba al imperio griego macedonio en los tiempos de Felipe y Alejandro el Magno. Luego las piernas de hierro al imperio romano. ¿Y qué significaba esa gran piedra que vio el rey Nabucodonosor? Representaba el reino de Dios, a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Esa piedra que fue cortada no con mano. Hoy tenemos y vivimos en este tiempo de muchos reinos. Que están hechos de hierro mezclados con tierra, con barro. Vivimos en estos tiempos de reinado. Pero estos reinos y estos últimos reinos serán destruidos, como vemos en la figura, por la mano del Señor. Y será el fin de los reinados de todos los imperios de los hombres. Y la iglesia de Jesucristo reinará, el reino de Dios reinará en la tierra, con Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Dios a la cabeza. Triturará a estos 10 reinos que vivimos en estos tiempos. Grande fue el sueño de Nabucodonosor y grande fue la interpretación de Daniel. Una profecía para este tiempo. Proseguimos. Versículo 34. Recordando lo que le dijo Daniel al rey. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, y golpeó a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Fueron como el tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, y no se encontró rostro alguno de ellos. Pero la piedra que golpeó la imagen se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. En Doctrina y Convenios 65.2
nos ayuda al respecto. Nos aclara el significado de esa gran piedra. Las llaves del reino de Dios han sido entregadas al hombre en la tierra, y de allí rodará el evangelio hasta los extremos de ella. Como la piedra cortada del monte, no con mano, ha de rodar hasta que llene toda la tierra. El evangelio de Jesucristo llenará toda la tierra, y toda rodilla se doblará ante nuestro Señor y Rey Jesucristo. Al respecto, el presidente Ruger Clarkson nos dijo: la historia nos dice que el rey Nabucodonosor era la cabeza de oro. Los medos y los persas, reinos inferiores a Babilonia, eran los brazos y el pecho de plata. El reino macedonio, dirigido por Alejandro Magno, era el vientre y los muslos de bronce. Y el reino romano, bajo el gobierno de los Césares, eran las piernas de hierro. Adviértase que posteriormente el reino o el imperio de Roma se dividió. La cabeza del gobierno de una de las divisiones estaba en Roma, y la cabeza del gobierno de la otra división estaba en Constantinopla. De manera que las piernas de hierro representaban esas dos grandes divisiones. Finalmente el imperio romano fue reducido a reinos más pequeños, representados por los pies y dedos de hierro y arcilla. El presidente Gordon B. Hinckley nos dijo también al respecto: el Señor está cumpliendo su promesa de que su evangelio sería como la piedra cortada del monte, no con mano, que rodaría hasta llenar toda la tierra, como se le manifestó a Daniel en una visión. Está ocurriendo un gran milagro ante nuestros ojos. Está ocurriendo un gran milagro ante nuestros propios ojos hoy. ¿Verdad que hemos aprendido? El Señor estableció su iglesia, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y ésta seguirá creciendo hasta llenar toda la tierra. ¡Qué gran verdad hemos aprendido también hoy! Hasta aquí ha sido la clase número 45 de Ven, Sígueme. Muchas gracias y finalizo con mi testimonio. Yo sé que si somos valientes, fieles al Señor en guardar todos los mandamientos, si somos como los jóvenes Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, y el joven Craig, el deportista Craig, si somos fieles, el Señor nos bendecirá espiritualmente y físicamente. Y yo sé que el reino de Dios está en la tierra. Es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Es la única iglesia sobre la faz de la tierra. Que el Señor está muy complacido porque Él la preside y la dirige. Y Él la sacó del desierto. Jesucristo es la luz de esta iglesia. Y esta iglesia es como la piedra cortada, no sin mano, y rodará
por toda la tierra, hasta que toda rodilla se doble ante nuestro Señor. Nuestro Padre Celestial vive y nos ama. Jesús, el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo, es el Dios de Israel. Y su venida está a puertas. Debemos estar preparados para su segunda venida. Debemos estar atentos. Debemos ser fieles en guardar los mandamientos. Testifico de estas cosas con todo mi amor y corazón, sabiendo que son verdaderas. En el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos y hermanas. Gracias por su tiempo. Gracias por acompañarme en este episodio más de Ven, Sígueme. Gracias. Que el Señor les bendiga. Paz en sus hogares. Shalom. Nos vemos la próxima semana en este mismo canal de Ven, Sígueme con Salomón Aicho. Muchas gracias.